Bueno, vamos a empezar a ver trigonometría que se aplica en los triángulos rectángulos. Nosotros estuvimos trabajando con semejanza. En cualquier triángulo rectángulo, o sea que tenemos sí o sí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si nosotros trazamos una recta paralela a la base, ¿sí? Como si estas fueran las dos paralelas y estas fueran nuestras dos transversales, como vimos en semejanza, se forman dos triangulitos, ¿sí? Acá se me forma el punto O y acá el punto P. Tengo formado el triángulo VOP, que es semejante al triángulo VAC, ¿sí? Cuando pasa eso, a ver si acá los pueden ver mejor, ¿sí? Es como si yo los separara este triangulito, lo tengo acá, es el triangulito VOP, y el triángulo grande, como si no estuviera esta recta paralela, es el triángulo VAC. Bien, yo puedo armar razones. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con las razones? Puedo comparar los lados, por ejemplo, la base con este lado de acá, o la base del mayor con este lado de acá del mayor. Vamos a ver cómo sería eso. Acá, ¿sí? En nuestro triángulo chiquitito, las razones que puedo armar es, por ejemplo, el lado base, ¿sí? El chiquito, la base del triángulo chiquito, si yo la divido por el lado más grande, que es la hipotenusa, nos va a dar lo mismo que si yo hago la base del mayor dividido en la hipotenusa del mayor, ¿sí? AC sobre BC. Esas son las razones que podemos armar. Lo mismo que si hago este lado BO sobre la hipotenusa BP, es lo mismo que el lado BA del mayor sobre BC. Fíjense si lo vemos en los triángulos desprendidos, ¿sí? O sea, es lo mismo. Fíjense, yo lo que digo es, por ejemplo, vamos a la última, que dice BO, que es este lado, sobre la base del chiquitito, BO sobre OP, está anotado acá, BO sobre OP, es lo mismo, nos va a dar lo mismo que si yo lo hago, pero en el triángulo mayor, BA sobre AC, BA sobre AC. Si esto nosotros lo vamos a ver con un ejemplo, acá tenemos un triángulo, tenemos valores, fíjense que yo en rojo les di valores al triángulo chiquitito, y en azul, bueno, el triángulo mayor. Si yo armo estas razones, por ejemplo, dijimos la base del chiquito sobre la hipotenusa, BO sobre OP. BO es 8, yo voy a hacer 8 sobre BP, que es 10. Lo mismo vamos a hacer, pero del triángulo grande, base sobre hipotenusa. La base del triángulo BAC, del grandote, es 16. Entonces yo pongo 16 sobre la hipotenusa del triángulo grande, o sea, el lado BC, que es 20. 20. Si yo hago esa división, me da 0,8. Y acá también me da 0,8. ¿Sí? Y si yo tuviera otro triangulito más chiquitito que sea semejante a estos, también me va a dar 0,8. Si tuviera uno más grande pero que sea semejante, también nos va a dar 0,8. Vamos a ver en este caso. Tengo el lado BO, que es 6. Si quieren lo ponemos con rojo, 6, sobre BP, que es 10. ¿Sí? El lado BA es todo esto, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 20. En este caso nos da 0,6 en los dos. Siempre va a pasar lo mismo porque son semejantes. Lo mismo pasa acá. BO, que es 6 sobre OP, que es 8, nos va a quedar 6 sobre 8. Es lo mismo que 12 sobre 16. Bueno, así se arman todas las razones, ¿sí? Vamos a ver qué pasa
Fíjense acá. De acá podemos desprender las razones trigonométricas. ¿Sí? En todos los triángulos rectángulos tenemos la hipotenusa, que es el lado enfrentado al ángulo recto, y los otros dos son los catetos. Si yo hablo del ángulo, o sea, estos dos son otros dos ángulos también. Acá yo voy a tener un ángulo que en este caso lo voy a llamar alfa. ¿Sí? Si yo me ubico y me posiciono en este ángulo de acá, el cateto que está pegadito a alfa es el cateto adyacente. ¿Sí? Ahora, si yo miro el cateto que está enfrentado, o sea, el lado este que está enfrentado, va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Sí? Opuesto a alfa. ¿Sí? Si yo hubiera puesto un ángulo acá, supónganse beta, el cateto de acá era opuesto a beta y el de acá era adyacente al ángulo de acá. Depende del ángulo en el que nos ubiquemos. Las razones trigonométricas que vamos a usar son estas tres, que son justamente, vieron que nosotros acá hicimos divisiones y nos dieron siempre igual, bueno, reciben un nombre. Una es seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después es el coseno del ángulo, o sea que sería el valor de este cateto sobre la hipotenusa. Después está el coseno, que es cateto adyacente, o sea, si yo tengo el ángulo acá es el valor del cateto del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Estas tres razones trigonométricas son las que vamos a empezar a usar ahora